¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Cortés, soy el director del Centro de Cáncer de Georgia y es un placer estar con ustedes por estas plataformas para hablar sobre los inhibidores de FLT3 en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Estos son mis declaraciones de conflicto de interés y algunos otros disclaimers. Este simposio está patrocinado por Astellas. Bien, creo que todos los que hemos estado trabajando mucho tiempo en la leucemia mieloide aguda compartimos la frustración que hemos vivido por muchos años viendo el poco avance que ha habido en el tratamiento y con ello en las expectativas de supervivencia de los pacientes. Desde los años 60 hasta el principio, ya por el año 2000, a principios del año 2010, 2015, nada mejoraba, solo cambiábamos las dosis y demás, y obviamente con esto pues poco se había mejorado. En los pacientes jóvenes un poco más gracias a la utilización de trasplante, pero en los pacientes de mayor edad muy poco o nada. Y esto en pacientes que tenían recaída de tratamiento, pues era todavía más llamativo. Y de hecho, si bien ha habido muchos intentos de desarrollar nuevas drogas en este contexto, aquí les muestro tres ejemplos de estudios a pivote buscando la aprobación de drogas que se veían en algún momento tal vez prometedoras y que sin embargo en estudios definitivos randomizados nos mostraron que realmente no cambiaba nada comparado con los estándares que ya teníamos. De manera que muy pocos avances por mucho tiempo y realmente no teníamos más que citarabina y algún antracíclico y eso era todo lo que existía. Probablemente el primer cambio radical en el manejo y en el entendimiento de la leucemia mieloide aguda fue el reconocer el impacto y la presencia de alteraciones moleculares. Se empezó a reconocer que los pacientes que ya conocíamos tenían alteraciones citogenéticas, además tenían muchas alteraciones moleculares en la mayoría de los casos. Y probablemente la primera que se llegó a identificar fue el FLT3, que no solamente fue la primera, sino que continúa siendo una de las más prevalentes en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Y esto pues nos hizo entender mejor el pronóstico, la clasificación, la heterogeneidad de la enfermedad, que no es una sola leucemia mieloide aguda. Y de hecho, en pacientes con recaída, se han desarrollado también modelos en donde se ve que cambian mucho los patrones de expresión de diferentes genes y cómo esto puede predecir o utilizarse para seleccionar el tratamiento. Por ejemplo, en el panel de la derecha, de acuerdo a los paneles de expresión genética, se puede seleccionar pacientes que puedan ser más o menos sensibles a ciertas drogas, por ejemplo, al venetoclax. Pero bien, regresando al FLT3, pues desde hace mucho tiempo, ya casi 20 años, se reconoció que la presencia de estas mutaciones FLT3 se asociaban con un pronóstico adverso. Se encuentran en alrededor del 30% de los pacientes y aquellos que tienen una mutación FLT3 ITD, que es la duplicación en tándem interna, tenían un pronóstico mucho peor que los pacientes que no tenían esa mutación. Y un poco intermedio son los pacientes que tienen una mutación puntual en el dominio de la quinasa. Esa diapositiva que les mostré era de primera línea. En pacientes son recaídas, si bien pues el pronóstico es pobre para todos. En este análisis que hicimos hace mucho tiempo en mi institución previa, en el MD Anderson, pues también quedaba muy claro que dentro de los pacientes con primera recaída que tenían una mutación FLT3, su pronóstico era muy pobre, como ven en la gráfica de Kaplan-Meier de arriba a la izquierda, y aún en pacientes que lograban una segunda remisión, si no tenían esa mutación FLT3, sus expectativas de supervivencia eran pues más o menos aceptables, pero si tenían FLT3, a pesar de haber logrado una remisión, las expectativas de supervivencia eran muy pobres. Pues todo este conocimiento llevó al desarrollo de drogas específicamente dirigidas a inhibir el FLT3.
Y cuando digo específicamente dirigidas, ese era el objetivo primario, pero claramente todas estas drogas que son inhibidores de tirosina quinasa, porque el FLT3 es un receptor de superficie con actividad de tirosina quinasa, inhiben otras tirosina quinasas. Y aquí ven ustedes estos paneles que son estos quinomas, en donde cada punto rojo representa una quinasa que es inhibida por las diferentes drogas y el tamaño del círculo rojo representa la potencia. Y bueno, como ven, todas las drogas, algunas más, otras menos, inhiben muchos inhibidores. Y hay que recordar, inhiben muchas quinasas. Hay que recordar que existen dos tipos fundamentales de inhibidores. Los inhibidores tipo 1, que inhiben el FLT3 en sus configuraciones activa e inactiva, y los inhibidores tipo 2 que únicamente lo hacen en su configuración inactiva. En términos prácticos, lo que esto quiere decir es que los inhibidores tipo 2 únicamente funcionan contra la mutación en tándem, la ITD. Ese es el caso del sorafenib y del quizartinib, una droga que hoy en día todavía es experimental. Los inhibidores tipo 1, sin embargo, pueden inhibir tanto la ITD como la mutación puntual de 385. Esto es importante por algunos de los aspectos que vamos a tratar a continuación. Bueno, esto llevó a estudios con estas drogas. Una de las primeras que se investigó fue la midostaurina, en donde se hicieron estudios pues utilizándolo como siempre se hace en el desarrollo de estas drogas, primero como droga única, y se vio que había cierto grado de respuesta. Sin embargo, ustedes pueden ver muy claro aquí que estos pacientes, si bien muchos tenían una respuesta de blastos, las respuestas eran modestas, respuestas parciales eran mínimas y menos aún respuestas completas. De manera que se veía claramente cierto beneficio, pero este era pues relativamente modesto. El sorafenib también tiene actividad de FLT3, como ya les había comentado. Esta droga inicialmente se desarrolló y se aprobó como un inhibidor de RAF en otros tumores de hígado, de riñón, etcétera. Pero por su actividad en FLT3, nosotros hicimos este estudio fase 1, en donde incluimos pacientes con y sin mutación y vimos algunas respuestas, pero prácticamente todas las respuestas se vieron en pacientes que tenían la mutación FLT3, de manera que esto mostraba la importancia de poder inhibir el FLT3 con una droga efectiva. Pero después vinieron los inhibidores de segunda generación y de estos el gilteritinib es tal vez la más importante porque esta es la droga que hoy en día está aprobada en los Estados Unidos y entiendo que está en proceso en otras partes del mundo, incluyendo en Argentina. Y este, como ya les había mostrado, es un inhibidor tipo 1, que es decir, actúa in vitro tanto contra la mutación ITD como la de 835, así como las mutaciones, la que se llama el gatekeeper mutation, es decir, estas mutaciones que previenen la unión de las drogas, particularmente los tipo 2, es digamos el equivalente de la T315 que vemos en mieloide crónica, es el equivalente en leucemia mieloide aguda FLT3 y es un mecanismo de resistencia común en pacientes tratados con un inhibidor tipo 2. Ven ustedes aquí a la derecha, por ejemplo, cómo estas células tratadas que tienen esta mutación de 835 únicamente responden al gilteritinib y a otra droga en investigación llamada crenolanib que tiene actividad, mientras que no responden a los otros inhibidores como el quizartinib o incluso la midostaurina tiene cierto efecto, pero es muy modesto, no es una droga particularmente potente. Esto llevó al desarrollo en un estudio fase 1, fase 2 del gilteritinib. Esto se hizo en pacientes que tenían
incluía tanto pacientes con mutación FLT3 como sin mutación FLT3, pero aquí les muestro los resultados en los pacientes con la mutación. Y como ven ustedes, sobre todo a dosis ya de 80 miligramos o superiores, se logra una buena tasa de respuestas. Arriba del 40% de pacientes lograron una remisión completa de cualquier tipo, remisión completa con recuperación incompleta de las plaquetas o recuperación hematopoyética incompleta, y una remisión global de más del 50% si incluimos las respuestas parciales. Desde este estudio resultó muy claro que los pacientes que no tenían la mutación de FLT3, las respuestas eran pobres. Y esto habla nuevamente de la especificidad de la droga y valida el principio de que inhibir el FLT3 en las células que son tan dependientes de esta actividad de quinasa constitutiva es muy importante. También en este estudio se incluyeron algunos pacientes que no habían recibido ningún inhibidor previo y otros pacientes que sí habían recibido un inhibidor previo, sorafenib, midostaurina, algún otro experimental, etcétera. Y se vio claramente que tenía actividad aún en esas condiciones. Ciertamente la respuesta un poco menor, pero esta respuesta, además del 40%, pues no es para nada despreciable, sobre todo estos pacientes que tienen un pronóstico tan pobre. Y esto se traducía en una supervivencia que es buena comparativamente con lo que les presenté históricamente en unas diapositivas previas. Y ven ustedes como, sobre todo los pacientes que recibieron por lo menos 80 miligramos al día, tenían esta buena respuesta. Y enfatizo los 80 miligramos porque obviamente en un estudio fase 1 las dosis más bajas están dando concentraciones que son inadecuadas. Con estos datos se desarrolló entonces un estudio randomizado, pivote, con la intención de confirmar que esto era mejor que el estándar terapéutico en esas fechas, que fue el estudio Admiral. En este estudio se incluyeron pacientes que eran refractarios a su tratamiento inicial de previo, podían haber recibido midostaurina o sorafenib como parte de ese tratamiento porque esas drogas ya estaban disponibles, pero no podían haber recibido otros inhibidores de FLT3 y podían tener duplicación en tándem o la mutación puntual confirmada en un laboratorio central. Estos pacientes se aleatorizaron a recibir 2:1 gilteritinib a la dosis estándar, que hoy en día es 120 miligramos al día, o un tratamiento de rescate. Y al momento de randomizar, uno tenía que escoger qué tratamiento de control le iba a dar al paciente si caía en ese brazo, ya sea de intensidad alta, y tenía dos opciones, MEC o FLAG-IDA, que son las cosas típicas que usamos en estos casos, o de baja intensidad, si el paciente no se pensaba que podía tolerar tratamiento intensivo, dosis bajas de citarabina o azacitidina. Y los objetivos primarios eran o supervivencia global o remisión completa con recuperación hematológica parcial. Los resultados fueron muy claros en favor del gilteritinib, la remisión completa, el doble prácticamente con gilteritinib, y si agregamos respuestas completas con recuperación hematológica parcial, pues las diferencias se hacen más notorias, 50%, 54% con gilteritinib, 22% con el tratamiento estándar y bueno, también un poco de respuestas parciales. Un beneficio adicional es que muchos más pacientes pudieron llegar a un trasplante. Obviamente en estas condiciones uno quiere una respuesta y después llevar al paciente el trasplante, que pues es lo que da la mejor opción curativa a largo plazo, y más pacientes lograron llegar al trasplante. Esto se tradujo en una significativa mejoría en la supervivencia de los pacientes con gilteritinib. Aquí ven ustedes la mediana de supervivencia, 9 meses, comparado con poco menos de 6 meses, y a los 12 meses
37% de los pacientes con gilteritinib estaban vivos contra solo 17% de pacientes con quimioterapia. Es cierto, las curvas se cruzan al final, pero es una ventaja de supervivencia muy clara de inicio. Y lo mismo se puede hablar de la supervivencia libre de eventos, nuevamente una mediana muy superior con gilteritinib, 2.3 meses, comparado con 0.7. Obviamente, parte de esto está afectado porque en esta forma de analizar los datos, los pacientes que no responden, pues la curva cae desde el punto cero. Analizando las respuestas de acuerdo al tipo de mutación, queda claro que tanto los pacientes con la mutación de duplicación en tándem como los pacientes con la mutación puntual tienen un beneficio muy similar a favor del gilteritinib. Desde luego, esto no es estadísticamente significativo en los pacientes con la mutación puntual por el número de pacientes, pero la magnitud de la diferencia es muy importante y muy similar a lo que se ve con los pacientes con la duplicación en tándem. En muchos casos, en ambos estudios se analizó la persistencia de enfermedad residual mínima por PCR. Y aquí les muestro lo que significa el que no haya detección de enfermedad residual mínima. Este estudio Chrysalis es el primero que les mostré, el estudio fase 1, fase 2, o sea que me regreso a ese estudio. Y ven ustedes que de los pacientes que lograron la respuesta completa, esta es la respuesta completa compuesta, es decir, incluye respuestas completas o con recuperación hematológica parcial, el 16% de pacientes eran PCR negativos, mientras que los que no tenían este tipo de respuesta, pues solamente un par de ellos tenían, se había aclarado la enfermedad residual mínima. Pero, pues como es de esperarse, los pacientes que tuvieron resolución de la enfermedad residual mínima tienen un pronóstico mucho mejor tanto en supervivencia como en la duración de la remisión. Otro aspecto que conocemos muy importante de los pacientes con mutación de FLT3 es la relación alélica que tiene los pacientes. Mientras más alta lo que se llama el allele burden, peor el pronóstico. Y esto lo vemos con los pacientes que recibieron gilteritinib en el estudio Admiral, en el estudio randomizado. Claramente los que tienen mejor supervivencia, los que tienen una relación alélica más baja. Sin embargo, comparando con quimioterapia, tanto los de relación alélica alta como los de relación alélica baja tienen un mejor pronóstico con gilteritinib. Y si acaso se nota más esa diferencia a favor del gilteritinib en los pacientes con la relación alélica alta. De manera que esto pues está ayudando a todos los pacientes, incluyendo y particularmente tal vez a los de peor pronóstico. Otra pregunta es, bueno, y los pacientes que ya habían recibido sorafenib o midostaurina, ya les había comentado, ambos estudios permitían inclusión de estos pacientes. Claramente se ven respuestas tanto en pacientes que habían recibido estos inhibidores previamente, como en los que no habían recibido estos inhibidores previamente. La supervivencia, sin embargo, es un poco inferior para los pacientes que habían recibido estos inhibidores previamente. La mediana no es tan diferente, pero después las curvas se separan. Y aquí vemos la supervivencia con gilteritinib separados, cada uno de estos estudios, el Admiral y después juntándolo los dos, pues lo que ya les había mostrado. Les menciono otra droga porque podría ser que eventualmente esta droga pueda ser aprobada, que es el quizartinib. Recordarán, les comenté, este es un inhibidor tipo 2, es decir, este no actúa contra la mutación puntual, pero en estudios fase 1, fase 2 se vio respuestas altas
en pacientes con mutaciones FLT3 de duplicación en tándem. Curiosamente, con esta droga se ve una tasa de respuesta llamativa inferior, menos que los que tienen la mutación, pero de una tercera parte en pacientes que no tienen mutación a FLT3, y esto pues se tiene que definir un poco mejor porque esto es una tasa de respuestas que valdría la pena investigar y a lo mejor se puede beneficiar a los pacientes. Sin embargo, en un estudio randomizado comparado contra quimioterapia estándar, muy similar al estudio Admiral que ya les mostré, este estudio se llama Quantum R, se mostró una mejoría en la supervivencia, pero la magnitud de la diferencia fue más pequeña. Tomen en cuenta que esta es una P de un solo lado. Y nuevamente las curvas uniéndose y la supervivencia libre de eventos también una diferencia, si bien la diferencia un poco menos amplia. Resumiendo estos dos estudios, primero este del quizartinib, que comparándolo con control, vean la tasa de respuestas, hay una diferencia. Sin embargo, aquí no se utilizó esta medición de CRH, que es lo que es más importante hoy en día. Es decir, que hay cierta recuperación hematológica, si bien esta es parcial. La recuperación incompleta no necesita ver nada de recuperación hematológica. Y la mayoría de las respuestas que se vieron fueron de este tipo. Entonces, aquí vemos pues que hay una mejoría en la supervivencia, a un año es mínima. Y el estudio del gilteritinib, pues que ya les había mostrado, la diferencia más amplia en respuestas completas compuestas. Hay una diferencia también en las respuestas con recuperación parcial hematológica, la tasa de supervivencia a un año muy llamativa. Y hay algunas diferencias en el diseño de los estudios, pero básicamente hablándonos de lo mismo. Algo importante que hay que considerar cuando se ve una mejoría en la supervivencia en un estudio randomizado es de dónde viene esa mejoría en la supervivencia. Es decir, estos pacientes viven más, pero están metidos en el hospital todo el tiempo, o es supervivencia después de que recayeron y es basada más por el rescate y demás, o es dada por la droga en cuestión. Y para analizar esto hay esta metodología que se llama el Q-Twist. Esto divide la supervivencia en tres categorías: tiempo que se vive con toxicidad, tiempo que se vive después de una recaída y el tiempo twist, es decir, el tiempo sin síntomas de recaída y sin toxicidad. El siguiente aspecto importante es cuando uno tiene un paciente con FLT3, hay una remisión, pero desgraciadamente en la mayoría de los casos hay recaída cuando se utiliza como una droga única. La opción aquí es qué es lo que está sucediendo. Se está reactivando el FLT3 y esto es lo que se ve cuando aparecen estas mutaciones, ya sea la mutación puntual cuando se está utilizando un inhibidor tipo 2 o la mutación el gatekeeper, la F691L, que causan resistencia. En un estudio retrospectivo que hicimos, vimos que gruesamente un 20% de pacientes que tenían una duplicación en tándem, que recibían un inhibidor tipo 2, recaían, tenían una de estas mutaciones al momento de la recaída. Bueno, ya les había yo comentado que el gilteritinib tiene actividad contra la D835 y estos son los datos del estudio fase 1, fase 2. Y lo que vimos aquí es interesante. Desde luego la actividad contra la duplicación en tándem ya la habíamos discutido. Cuando el paciente tiene esta mutación D835 y todavía hay presencia de la duplicación en tándem, las tasas de respuesta son muy buenas. Pero cuando solo está la mutación puntual, la tasa de respuesta baja considerablemente. De manera que es importante que todavía coexista la duplicación en tándem y con eso el gilteritinib sigue teniendo actividad. Otra cosa importante que recordar es que estas mutaciones no aparecen aisladas.
aparecen en conjunto frecuentemente con otras mutaciones de las ya conocidas, NPM1, DNMT3, RAS, etcétera. Y hemos analizado qué sucede en estos pacientes que tienen otras mutaciones además del FLT3. Estos son los datos del estudio Admiral. Y en esta gráfica, primero vemos que independientemente de que el paciente tenga o no otras mutaciones además del FLT3, el gilteritinib era mejor que la quimioterapia. Y viendo solamente a los pacientes con gilteritinib, los pacientes con o sin otras mutaciones además del FLT3 tenían unos niveles de respuesta muy similares. Bien, regresando a este modelo previo, ya habíamos dicho que en algunos casos en la recaída se puede reactivar el FLT3 con otras mutaciones, pero hay otra posibilidad que haya algunos pathways alternativos que causan la resistencia. Y en este análisis, que es una subpoblación de estos estudios de gilteritinib, se analizaron mutaciones antes y después del tratamiento con gilteritinib. Y en el panel inferior ven todas estas en rojo, representan nuevas mutaciones. Y lo que más llama la atención es la aparición de mutaciones de NRAS. Y en este análisis retrospectivo se analizaron los pacientes que habían recaído después de haber recibido un inhibidor tipo 1 o tipo 2 en diferentes estudios clínicos, y se vio que la mutación de los pacientes que habían recibido inhibidor tipo 2, lo más común era que había una mutación puntual. 30% de estos pacientes tenían una mutación puntual, ninguno de los que tenían un inhibidor tipo 1, porque estos inhibidores hay respuesta a los inhibidores tipo 2. En cambio, los pacientes con mutación que habían recibido un inhibidor tipo 1, lo más común era que tenían una mutación de otros genes, particularmente RAS, mientras que esto era poco frecuente en los que habían recibido un inhibidor tipo 2, sorafenib, quizartinib, etcétera. Algo llamativo es que, curiosamente, la P53 no se encontró como resistente a un inhibidor tipo 1 y se encontró, no muy frecuente, pero solamente en pacientes que habían recibido un inhibidor tipo 2. Y vean ustedes lo que significa aquí tener una mutación emergente, ya sea una mutación de 835 o una mutación de RAS. En ambos casos confiere resistencia y un peor pronóstico. Pero algo interesante es que, ¿qué significan estas nuevas mutaciones? ¿Es una nueva mutación en la misma célula o es una nueva clona? Y estos análisis de células únicas, single cell PCR, muestran que si nos enfocamos, por ejemplo, en los casos en el panel superior, lo azul representa la clona con FLT3 y este es predominante al momento del diagnóstico, pero eventualmente aparece esta nueva clona con RAS, mientras que la clona con FLT3 desaparece o casi desaparece, de manera que esto nos quiere decir que es una nueva clona emergente con una diferente mutación y no una nueva mutación en la misma clona. Y también se ha investigado entonces qué sucede si en estos casos combina uno un tratamiento con un inhibidor de FLT3 y un inhibidor de MEK tratando de inhibir RAS. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, en este panel de abajo, en esta célula que tiene mutación de RAS agregada, esta línea celular MOM tiene FLT3, se agrega una mutación de RAS y vean ustedes que esta línea morada representa la administración de ambas drogas y con eso se elimina la viabilidad de estas células, mientras que con una o la otra solas las células siguen siendo viables. De manera que esta es una posible alternativa para manejar estos pacientes. Se ha hecho estudios combinando azacitidina con inhibidores FLT3. El quizartinib ha sido más efectivo in vitro. No les puedo mostrar los datos clínicos, pero ha habido reportes con sorafenib, con midostaurina, con quizartinib que parecen mejorar
las tasas de respuesta cuando se combinan con azacitidina. Y esto también se ha investigado con gilteritinib en este estudio randomizado, gilteritinib más azacitidina o azacitidina sola en pacientes con mutación FLT3 y no elegibles para quimioterapia intensiva. Y los datos iniciales habían mostrado buenas respuestas, son datos muy preliminares, pero esto se presentó en el 2020 en ASH, nos hacían muy ver que esto podía ser algo prometedor. Desgraciadamente, hace poco hubo un anuncio preliminar de esto, pero que el comité de monitorización de los datos había determinado que no había beneficio y se suspendía el estudio. Esto es muy desafortunado. Habrá que ver los resultados finales para ver qué pudo haber pasado y si esto se puede rescatar de alguna otra forma. Finalmente les comento, hay quimioterapias solamente que pueden tener mejor actividad que el estándar de citarabina y daunorubicina, como esta CPX 351 que encapsula daunorubicina liposomal, daunorubicina y citarabina y que está aprobada para leucemias secundarias. También azacitidina y venetoclax. Vean ustedes las tasas de respuesta de acuerdo a la mutación FLT3 específicamente. Algo que llama la atención es que hay un beneficio a favor de la combinación con venetoclax, pero no es tan importante como, por ejemplo, cuando hay una mutación IDH o una mutación NPM. De manera que el FLT3 no es totalmente refractario, pero no es pero la diferencia es un poco menor. Sin embargo, hay algo interesante. La diferencia es prácticamente inexistente cuando hablamos de pacientes con FLT3. La supervivencia es igual con azacitidina venetoclax o con azacitidina sola. Pero si hay mutación puntual, ahí sí hay una diferencia importante. De manera que azacitidina venetoclax se debe considerar específicamente en pacientes con mutación puntual de FLT3. Finalmente, se está combinando gilteritinib con venetoclax. Las tasas de respuesta se ven muy atractivas, más alrededor del 80%, y independientemente de que haya exposición previa o no. Esto obviamente habrá que verlo con más pacientes y estudios randomizados, pero es muy atractiva esta combinación. Y finalmente, el uso de trasplantes, obviamente, como ya había yo mencionado, es algo que consideramos como la opción definitiva. Estos pacientes recibieron inhibidor de FLT3 seguidos de un trasplante, y esos son los pacientes que tienen la mejor tasa de supervivencia. Hay muchos estudios actualmente, no me detengo en esto, que están analizando diferentes combinaciones, diferentes poblaciones. El quizartinib se los había mostrado, está por aparecer los resultados de este estudio de primera línea que podrían hacer que esta droga se aprobara. Desde luego también hay estudios con gilteritinib en primera línea. Entonces, para concluir, es muy claro que los inhibidores de FLT3 tienen actividad muy significativa en pacientes con mutación de FLT3. El midostaurin está aprobado de primera línea, el gilteritinib de segunda línea, y con estudios que se están llevando a cabo en primera línea. Son drogas generalmente muy bien toleradas y por lo menos el gilteritinib ha mostrado una mejoría en la supervivencia comparada contra el estándar de quimioterapia. Las combinaciones, sin embargo, es el futuro y vendrán muchos de los estudios que ya les mencioné en los próximos días. Para concluir, esto es un aspecto complejo y pues como dijo este físico Enrico Fermi, antes de venir aquí estaba confundido sobre este tema. Después de escuchar su plática, todavía estoy confundido, pero a un nivel mayor. Espero que por lo menos estén confundidos a un nivel mayor. Muchas gracias y con esto termino mi presentación.